Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el profesor Juan López, quien es profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Además, fue secretario general por varios años del Ayuntamiento Santo Domingo Este. Con el profesor Juan López vamos a hablar sobre el problema de los residuos sólidos, la cual fue aprobado en el Congreso Nacional y vetado por el presidente de la República. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Profesor Juan López, el Poder Ejecutivo vetó el proyecto de residuos sólidos, el cual fue aprobado por el Congreso Nacional. Bien, en primer lugar agradezco la invitación a participar en este importante programa que me facilita comunicarme con el pueblo dominicano. Gracias, sinceramente. El presidente de la República, haciendo uso de sus facultades, ha observado la ley de los residuos sólidos por dos razones fundamentales. Una, supuestamente porque la Dirección de Procompetencia le hizo llegar observaciones de errores que contiene el proyecto de ley. Y segundo, para tomar en cuenta exigencias, cuestiones críticas que a última hora está haciendo un sector del empresariado, más específicamente el sector hoteleros de la parte este y norte del país, que han presentado observaciones al proyecto de ley, pidieron de manera formal al presidente que lo observara a los fines de que sus observaciones fueran ventiladas y tomadas en cuenta por el Congreso Nacional y sean insertadas en esta importante ley. Pero sí. Ese proyecto no fue a vista pública. Sí, no solamente eso. Antes de ser aprobado. Sino ese proyecto fue elaborado... ¿O no fue consensuado? Eso en primer lugar, fue elaborado por especialistas en cuestiones relacionadas con los gobiernos municipales, con los desechos sólidos, y tiene ya más de 4 años en proceso. Ha sido ventilado públicamente, también se han hecho vistas públicas, se han recibido varias observaciones, pero repito, luego que se aprobó formalmente por el Congreso y que fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación, surgieron esas quisquillas, esas observaciones de un sector que tiene influencia y valga la pena precisar, esa influencia la hicieron valer. A tal grado de que el presidente públicamente dijo: yo la voy a observar, la voy a devolver, tomando en cuenta las observaciones que han hecho estos sectores. Fíjate hasta dónde llega la influencia, que el presidente mismo admite que la observación que hace tiene resultado, consecuencia de la influencia de esos sectores. De manera que vamos a ver ahora, cuando se vuelva a conocer en la próxima legislatura, porque la legislatura... ¿Pero por qué se oponen ellos? Bueno, ellos se oponen tomando en cuenta la cantidad de recursos que deben aportar y porque quieren el sector hotelero que se incluya lo que tiene que ver el problema del sargazo que llega a nuestras playas en una determinada época del año, fundamentalmente la época del verano. Y entonces ellos quieren que eso sea también parte de la ley, a pesar de que es un problema
región, de los países de la región del Caribe y del Pacífico, ellos quieren que en la ley de residuos sólidos sea contemplado lo que tiene que ver con el sargazo, y ellos llevan propuestas a esos propósitos. ¿Cuáles son las propuestas? Todavía no se han ventilado públicamente, solamente se conoce de su queja, de su interés en ese proyecto, y vamos a ver ahora, cuando ya el presidente la observó y se oiga la vista pública, qué es lo que procuran, qué es lo que van a gestionar. ¿Y ese proyecto en qué beneficia a los ayuntamientos del país y a los distritos municipales? Todo el mundo sabe que el principal problema de gestión municipal en nuestro país es el problema de la basura, los desechos sólidos, que nuestros ayuntamientos no tienen la capacidad de hacer un trabajo eficiente en la recogida y llevarlo a su destino final y la limpieza de la calle, porque hay dos problemas capitales. Número uno, la falta de educación de nuestro país en el manejo de la basura. Número dos, la cultura de no pago de parte de la ciudadanía. Y entonces los ayuntamientos tienen que invertir una significativa cantidad de recursos para poder recoger y llevar a su destino final los desechos sólidos. Entonces, este proyecto, esta ley, vendría a facilitar y a darle un mayor rejuego a los gobiernos municipales con relación al manejo de la basura, porque tiene como propósito fundamental crear las condiciones para que los desechos sólidos se puedan utilizar como materia prima para la industria, para ser industrializado, ya sea para producir energía eléctrica, para producir papel, para producir diversos tipos de materiales, fertilizantes. Entonces, esa ley va a tener esos factores a propósito de la crisis que mantienen los ayuntamientos con respecto a la basura. Va a haber un control, va a haber mayores posibilidades de su industrialización, el gobierno va a hacer una inyección, va a tener una participación directa en la solución del problema, y además va a haber una visión nacional del problema de la basura, porque ahora cada ayuntamiento maneja el problema de la basura de manera aislada, desvinculada a los otros ayuntamientos. Para darte un ejemplo, el Gran Santo Domingo está formado por la capital, Distrito Nacional, más 7 municipios y 6 distritos municipales, y sin embargo el manejo de los desechos sólidos no está coordinado en el Gran Santo Domingo, a pesar de que hay una mancomunidad en el Gran Santo Domingo. Sin embargo, el caso de los desechos sólidos, por ejemplo, Santo Domingo Oeste o Boca Chica o Santo Domingo Norte tienen un manejo muy diferenciado al que hace Santo Domingo Este, a pesar de que tienen un destino final común. Sin embargo, el manejo es muy diferente. Por eso, esta ley vendría a aportar soluciones a esa dispersión en la administración del problema de la basura de los municipios. Y económicamente. También vendría a contribuir, correcto. Vendría desde el punto de vista que si los desechos sólidos se van a aprovechar como materia prima para la industria, van a ser procesados, van a llevarse, eso le podría producir recursos a los ayuntamientos, amén de que eso va a permitir también que los ayuntamientos tengan una mayor holgura en cuanto a los recursos, y también se contempla que el pago de la basura podría ser insertado en la factura eléctrica, que facilitaría una mayor conquista de los ayuntamientos. Pero sería entonces los ayuntamientos serían cajas de retención económica. No, continuarían administrando. En cada municipio van a administrar la recogida y la limpieza y llevarlo a su destino final, y van también a servir para el cobro, pero que van a buscar la forma de que sea insertado en la factura eléctrica, y eso obviamente va a aumentar el ingreso a los ingresos. Claro, es decir, claro, entonces, que sí. Ok, entonces de acuérdate, o sea, las EDES, acuérdate que son varias EDES, ¿no? La EDE, de sur, de norte, podrían a través de la factura también
contribuir a que aumenten los recaudos de los ayuntamientos. Sería mucho más fácil. Claro, claro, porque acuérdate, la gente paga más eficientemente el servicio de energía eléctrica porque se la cortan. No así el problema de la basura. Tú dices, si no pago la basura, ¿qué va a pasar? ¿Qué sanción hay? Ninguna. O sea, no me van a cortar. A la basura yo lo voy a llevar. Eso no es educación. También es parte. También en el proyecto de ley se va a llevar. Los servicios es educación, pagar el agua, pagar la energía, pagar el teléfono. Son deberes, deberes de los ciudadanos. Deberes ciudadanos, pero por falta de la cultura del cumplimiento de nuestros deberes, acuérdate, mucha gente se le dificulta pagar. Y si no hay un mecanismo que sancione, que te lleve de manera coercitiva a cumplir con tu deber, no lo cumplen. Entonces, sin embargo, si el pago se inserta en que cuando tú pagas la energía eléctrica también tienes que pagar la basura, ya ahí eso es un mecanismo coercitivo que obliga a que la gente vaya a pagar. Ya. Profesor López y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el profesor Juan López, que ahora vamos a hablar de política. Profesor Juan López, ¿dónde está usted ahora ubicado políticamente e ideológicamente? Bueno, mira, yo me desvinculé en el mes de enero del Partido de la Liberación Dominicana, organización la que estuve durante 52 años. Usted fue el primer candidato a síndico del PLD en el Gran Santo Domingo. Sí, pero entonces lo que quiero decir es que todavía no he entrado a ningún partido, aunque ya he tenido conversaciones con el presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, que tenemos una relación de amistad porque somos del mismo barrio de Villajuana, porque trabajamos juntos en la UAS como profesor de sociología, que él también era profesor de la sociología de la comunicación, y además tenemos una relación de amistad y ya tuvimos una primera conversación con respecto a mi participación en la vida política del país. Todavía no se ha formalizado nada. Su ingreso a la Fuerza del Pueblo. Correcto, todavía no se ha formalizado nada, solamente tuve una primera conversación al respecto. Pero hay muchas posibilidades. Pero hay afinidades ideológicas. Sí, claro, sí. Hay afinidades, y hay además una buena amistad y hay muchas posibilidades, correcto. Ya. ¿Y usted va cómo? No, todavía no. O sea, todavía esos son detalles que no se han precisado. Solamente tuvimos una primera conversación. Él vio con buenos ojos el interés nuestro de aportar, de continuar aportando a la política, y ahí lo quedamos en volver a juntarnos otra vez. En el 28, la Fuerza del Pueblo, ¿usted lo ve como un partido que tiene visión de llegar al poder? Si tú analizas ahora mismo la panorámica política de República Dominicana y el momento económico negativo por el que está pasando el gobierno y la situación del Partido de la Liberación Dominicana, las contradicciones y la situación misma del PRM, como diría una gente del pueblo, se están alineando los astros a favor del presidente Fernández. Hay el partido que recuerda que apenas tiene 5 años de creado, fue en el año 2019, justamente el 17 de octubre del 19, que se creó, y en tan poco tiempo, fíjate que quedó en segundo lugar en las pasadas elecciones, y que ha ido consolidándose, y que ha ido creciendo, y que ha ido presentando una imagen muy favorable hacia el futuro inmediato. De manera que yo particularmente creo que la Fuerza del Pueblo está posicionándose en el imaginario de la
población. Y para esos fines te pongo el ejemplo del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, la popularidad, el encanto y la forma como lo percibe la población, especialmente la juventud. De manera que creo que la fuerza del pueblo está avanzando por muy buen camino y que tiene muy buenas posibilidades. Si las cosas siguen como están, parece que está creado el escenario para que Leonel Fernández vuelva a la presidencia. Yeah. Hay posibilidades. Sí, 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 claro que sí. Observa el problema económico. El presidente de la República quiere y no quiere hacer la reforma. Él mismo admite que la economía se ha ralentizado. Él mismo admite que no hay recursos. Él mismo admite que no hay dinero en el pueblo. Él mismo admite que no se han resuelto las expectativas económicas que tenía. Entonces, el pueblo está recibiendo esa situación en dos líneas. Primero, hay poco dinero en la calle y segundo, los precios de los artículos de primera necesidad, o sea, lo de la alimentación, están encareciéndose y eso produce un malestar que se refleja en la actitud emocional de la gente. Entonces, esa crisis que se está incubando en nuestro país, que se puede aumentar si se aplica el 10% a los aranceles que está planteando Donald Trump, eso va a complicar la economía del país y en consecuencia la gente dice, ¿quién podrá enderezar, sacarlo de la crisis? Entonces recuerda en nuestro país la crisis del 2008, la crisis bancaria del 2004 y esas dos crisis el presidente Fernández la manejó de manera genial. Recuerda que él llegó en el 2004 con la crisis del sistema bancario del gobierno de Hipólito Mejía y la prima del dólar estaba en 58, 59 y en apenas unos 6 meses el presidente Fernández la bajó a 20, a 22, de manera que pudo manejar con certeza esa crisis económica y luego después de esa crisis económica vino la crisis mundial del crack del 2008, la crisis inmobiliaria que se produjo en los Estados Unidos y el impacto de esa crisis en nuestro país fue mínima gracias al manejo eficiente que dio el presidente Fernández. O sea, el presidente Fernández tiene experiencia, tiene capacidad, tiene suficientes condiciones para manejar con eficiencia la crisis que se está incubando. Todavía no se ha desarrollado, pero la tendencia es a ir incrementándose y a ir creando más dificultades al gobierno y al pueblo dominicano. Pero la crisis es debido precisamente porque no hay dinero. Pero, ese es un factor. Pero había que hacer una reforma porque hace 15 años y no se hizo. Claro. Todos son responsables, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRM son responsables de la crisis porque no han hecho la reforma fiscal que había que hacerla hace 15 años. Bueno. Y la han ido posponiendo. Se han hecho haciendo, mira, el PLD ha hecho 3 reformas. Pero había que hacerla. Sí, pero entonces el gobierno, porque le gusta más la popularidad que la eficiencia en la administración, cuando vio que el proyecto de reforma fiscal, modernización fiscal, que fue el nombre que le puso, no cayó bien, fue rechazada por los sectores empresariales, por los sectores populares, por la organización de la sociedad civil y también por la oposición política. Entonces, como eso no era popular, echó para atrás. Porque además era una reforma fiscal regresiva que hacía más daño, que afectaba muy duramente a la clase media. Y tú sabes que en estos momentos la clase media tiene mucha importancia política en nuestro país. Y entonces, ¿a quién va a afectar? Bueno, todas las reformas afectan. Todo depende del criterio, la visión con que se estructure el proyecto de reforma. Y todos se oponen. Se oponen a la reforma los ricos, los pobres y la clase media. Pero hay que ver... La gente son opuestos a pagar impuestos. Pero hay que ver qué tipo de gravamen, de impuestos se aplica que afecte lo menos posible y que permita que el gobierno pueda tener una mayor recaudación. De eso se trata, de que sea una reforma progresiva y no regresiva. La gestión de su amigo tío en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Bueno, es más publicidad
es más propaganda que solución a los problemas del municipio. La basura la está escondiendo en unos furgones que ha construido Amarillo, que han producido, dicho sea de paso, varios accidentes. Los problemas de la acumulación de agua de las calles no se han resuelto y la situación de la iluminación de las calles tampoco. En fin, él ha hecho un marketing político para promover su imagen a través de crear supuestamente una marca ciudad y Costa del Faro, etcétera, más que buscar soluciones a los problemas fundamentales del municipio. A pesar de que el gobierno, además de que le ha hecho una asignación de más de 85 millones y otra cantidad adicional, además de que el gobierno es que está resolviendo el problema del asfaltado de las calles. Sin embargo, el ayuntamiento todavía no se ha visto la eficiencia en resolver los problemas que afectan al municipio de Santo Domingo Este. Creo que si no endereza el camino, la posibilidad de que sea sacado de la administración del ayuntamiento está muy cerca, porque las contradicciones internas en el PRM con respecto al municipio se han incrementado. Hay un sector muy agresivo que lidera el ex alcalde Manuel Jiménez, también Jorge Frías y otros que están cuestionando ya de manera frontal la administración de Dio Atacio por la poca capacidad de solucionar el problema y por las diferencias políticas. Pero es que él tiene poco tiempo en el puesto. Sí, pero en poco tiempo ha hecho mucha propaganda y poco ejercicio de resolver problemas. Profesor, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista con usted haya concluido y que queda mucho tema. Sin embargo, doy unos cuantos segundos para que usted se despida del pueblo dominicano, de la militancia de su partido, la Fuerza del Pueblo, y de los residentes de la provincia de Santo Domingo Este. Sí, bien, en primer lugar es que en nuestro país la paz social, la paz política, que continuemos disfrutándola, que eso nos diferencia de la mayoría de los países de la región. Y lo segundo es a los dirigentes y miembros de la Fuerza del Pueblo que asistan con entusiasmo al proceso electoral que tienen el domingo 3, este domingo, para elegir los miembros de la dirección central a nivel nacional y también lo de las diásporas. De manera que con entusiasmo asistan al proceso para fortalecer el partido, para que el partido vaya avanzando hacia el 2028 en mejores condiciones. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el profesor Juan López. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.